La vida en la base naval de la Marina de México siempre ha sido un constante vaivén de rutina y disciplina. Sin embargo, aquella mañana de enero, una sensación extraña se apoderó de mí. Mi nombre es Marco Reyes y soy marinero desde hace más de 5 años. Aquel día nuestro comandante nos reunió para informarnos sobre una asignación especial. Un grupo de marinos sería enviado a una isla remota en el Pacífico, donde se habían reportado actividades inusuales y desapariciones de soldados en el pasado. Al llegar a la isla, lo primero que noté fue el ambiente opresivo. La selva era densa y el aire estaba impregnado de humedad. A medida que nos adentrábamos en la vegetación, las historias sobre los soldados desaparecidos comenzaron a resonar en mi cabeza. Se decía que habían sido enviados a una misión de reconocimiento y que nunca regresaron. La idea de que algo oscuro acechaba en la isla me llenaba de inquietud. Nuestro grupo estaba formado por 5 marinos. El sargento Olivares, un hombre experimentado y respetado. El marinero Sánchez, que era un joven entusiasta, y 2 de mis compañeros, Torres y Mendoza, que también compartían mi inquietud. Decidimos establecer el campamento cerca de un antiguo puesto de vigilancia que había quedado en desuso. La estructura estaba deteriorada, pero mantenía un aire de autoridad. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, las historias comenzaron a fluir. El sargento Olivares compartió relatos sobre los soldados que habían desaparecido, describiendo cómo en las noches previas a su partida se escuchaban susurros en la selva. Nos dijo: dicen que los desaparecieron, fueron atrapados por las sombras, comentando con un tono serio. La atmósfera se volvió tensa y todos nos miramos entre sí, sintiendo el peso de su advertencia. A medida que avanzaba la noche, el sonido de la selva se intensificó. Los ruidos de los animales y el susurro del viento parecían cobrar vida, y una sensación de ser observado se apoderó de mí. Decidimos ir a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Pasé horas dando vueltas en mi saco de dormir, escuchando los ecos de la selva y los murmullos lejanos que parecían llamar mi nombre. A la mañana siguiente, nos despertamos con la intención de explorar la isla y buscar cualquier evidencia de los soldados desaparecidos. Mientras nos adentrábamos, comenzamos a encontrar objetos extraños, una bota desgastada, un casco dañado y fragmentos de equipo militar. Cada nuevo hallazgo aumentaba mi inquietud. La idea de que nuestros compañeros habían estado allí, luchando por sus vidas, era escalofriante. Después de un par de horas de búsqueda, llegamos a un claro donde encontramos un antiguo campamento abandonado. Las estructuras de madera estaban cubiertas de hiedra, pero había algo que no encajaba. En el centro del claro había una fogata apagada, como si hubiera sido utilizada recientemente. El sargento Olivares decidió que era el lugar ideal para descansar y poder evaluar lo que habíamos encontrado. Mientras nos sentábamos, la tensión en el aire se volvió palpable. Torres se levantó para explorar un poco más, mientras que el resto de nosotros discutía las posibilidades de lo que había sucedido con nuestros compañeros. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Este provenía de la selva. Era la voz de Torres. «¡Marco, ayuda!», gritando con su voz llena de pánico. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia el sonido, con el corazón latiendo en mi pecho. Al llegar, un pequeño claro, lo encontré parado junto a un árbol, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, diciendo: «Vi algo, algo se movió», él mientras estaba temblando. «¿Qué viste?», le pregunté, tratando de calmarlo, pero su respuesta fue interrumpida. Pues de pronto, un ruido sordo se escuchó,
como si algo grande se moviera entre los árboles. El sargento Olivares y Sánchez llegaron justo a tiempo para ver cómo las sombras danzaban en la selva. Decidimos regresar al campamento, sintiendo que la selva estaba viva y que algo nos acechaba. A medida que caía la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los murmullos comenzaron de nuevo, y esta vez eran más claros, como si alguien estuviera intentando comunicarse con nosotros. ¿Escuchan eso?, preguntó Mendoza. Su voz estaba demasiado temblorosa en ese momento. Todos nos callamos y el eco de las voces se intensificó, resonando en nuestras mentes. Eran palabras inintengibles, pero había una urgencia en ellas que nos llenaba de miedo. La noche se volvió interminable. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de ser observados se hizo más intensa. Decidimos hacer guardia, pero cuando era mi turno me encontré atrapado en un estado de alerta constante, sintiendo que algo se movía en la oscuridad. A la madrugada, decidí caminar un poco para despejar mi mente. Mientras me alejaba del campamento, vi una figura a la distancia. Era delgada y alta, con una aura sombría que parecía flotar entre los árboles. Con el corazón en la garganta intenté acercarme, pero la figura se desvaneció en el aire. Fue así que regresé al campamento con el alma en vilo. Vi algo, les dije a mis compañeros, pero no estaban dispuestos a escuchar. La tensión entre nosotros aumentaba y la paranoia comenzaba a hacer mella en nuestra moral. Esa mañana decidimos que era hora de regresar a la base. Habíamos descubierto suficiente para entender que la isla guardaba secretos oscuros. De vuelta a la base, nunca se dieron explicaciones de lo que sucedió en la isla. El sargento Olivares y Torres nunca fueron los mismos después de esa experiencia. Saludos. El día comenzó como cualquier otro en la base naval, con el sonido del mar rompiendo contra los costados de los barcos y el olor a salitre en el aire. Mi nombre es Luis y soy un marinero en la Marina de México. Siempre había estado dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara, pero lo que sucedió aquella mañana me haría cuestionar mi valentía y mi cordura. Ese día recibimos órdenes de realizar una operación de vigilancia en el Golfo de México, un área conocida por su actividad pesquera, pero también por ser un punto caliente para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Junto a mí estaban mis compañeros. Entre ellos estaba el sargento Álvarez, un hombre experimentado que llevaba años en el mar, y el marinero Ramos, un novato que estaba ansioso por demostrar su valía. Mientras navegábamos, el sol brillaba intensamente y el mar estaba relativamente tranquilo. Todo parecía en orden, pero había un aire de inquietud que no podía sacudirme. Después de un par de horas, nos topamos con un barco pesquero abandonado, flotando a la deriva. Era inusual encontrar una embarcación sin tripulación, así que decidimos investigar. Al acercarnos, noté que el barco estaba cubierto de algas y tenía un aspecto descuidado, como si hubiera estado allí durante semanas. La inquietud creció en mi estómago mientras el sargento Álvarez nos dio la señal para abordar. Con cautela subimos a la cubierta y un silencio inquietante nos envolvió. ¿Dónde está la tripulación?, preguntó Ramos, su voz temblorosa resonando en el aire. No había respuesta, solo el sonido del agua golpeando el casco del barco. Comenzamos a explorar el interior y pronto nos encontramos con la cabina. Las luces parpadeaban y el olor a moho y descomposición era abrumador. No había rastro de los pescadores, solo un ambiente de abandono que me hizo sentir incómodo. A medida que revisamos los camarotes, encontramos pertenencias personales, ropa, herramientas de pesca
y un diario. El sargento comenzó a hojear las páginas y su rostro se tornó serio. Habla de extrañas visiones y ruidos en la noche. Dice que algunos de ellos creían que había algo en el agua, comentó con su voz grave. La incomodidad se convirtió en inquietud a medida que leía en voz alta. Los relatos eran cada vez más perturbadores, describiendo experiencias que sonaban más a locura que a realidad. No se puede confiar en el mar, decía una de las entradas. Él se lleva a los hombres. Mientras Álvarez leía, la sensación de ser observado se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un ruido sordo resonó desde la parte inferior del barco. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó Ramos con su voz apenas un susurro. El sargento hizo un gesto para que nos mantuviéramos alerta. Tomé una linterna y, con mano temblorosa, me dirigí hacia la escotilla que conducía a la bodega. Al descender, la temperatura parecía bajar drásticamente y el aire se volvió pesado. La linterna iluminó estantes vacíos y cajas de pescado en descomposición, pero lo que realmente me heló la sangre fue una mancha oscura en el suelo, que parecía ser sangre seca. «Regresemos al barco», dijo Álvarez con voz firme, pero antes de que pudiéramos movernos, un eco distante resonó a nuestro alrededor. Era un sonido que parecía un lamento. Yo les pregunté que si habían escuchado eso, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento me dijo que era solo el viento, aunque su tono no era convincente. Sin embargo, mientras nos apresurábamos a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el marinero Ramos, que había quedado atrás, gritando «¡Ayuda! ¡Ayuda!», con una voz llena de terror. Nosotros corrimos hacia él, pero cuando llegamos lo único que encontramos fue su linterna parpadeando en el suelo. El corazón me latía con fuerza mientras llamábamos su nombre, pero no hubo respuesta alguna. La sensación de que algo nos acechaba se hizo más intensa y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. «Debemos salir de aquí», insistió Álvarez, y aterrorizados comenzamos a buscar una salida. Mientras corríamos por el barco, el eco de los gritos de Ramos resonaba en mi mente. Al llegar a la cubierta, el mar estaba agitado y la tormenta se acercaba rápidamente. Sin embargo, mi mente estaba fija en la desaparición de Ramos. Mientras intentábamos regresar a nuestro barco, vi una sombra moverse en el agua. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock, y por un instante creí ver la figura de un hombre, con su rostro desfigurado por el dolor. «Luis, rápido», gritó Álvarez, sacándome de mi trance. Con un último vistazo al barco abandonado, saltamos a nuestro bote y comenzamos a alejarnos. Mientras nos alejábamos, el mar comenzaba a calmarse, como si todo lo que había sucedido fuera un mal sueño. De vuelta en la base, intentamos informar sobre lo ocurrido, pero el barco y su misteriosa tripulación nunca fueron encontrados. La búsqueda fue infructuosa y la marina dio por hecho que había sido un caso de abandono. Sin embargo, para mí, la imagen de la sombra en el agua y los gritos de Ramos nunca se van a desvanecer. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud que nunca se irá. El mar, que una vez había sido mi hogar, se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible.
Saludos. Era una mañana calurosa y húmeda cuando recibimos la orden de una misión de reconocimiento en una zona boscosa cerca de la costa, donde se habían reportado actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Mi nombre es Andrés y soy marinero en la Marina de México. La zona conocida como la Selva Verde había sido objeto de numerosas quejas por parte de los pobladores locales, quienes hablaban de movimientos extraños y disparos en la noche. La inquietud se apoderó de mí al escuchar la misión que teníamos por delante. Junto a mí estaban el sargento Torres, un hombre de carácter fuerte y experiencia inigualable, y el marinero Castillo, un joven recién llegado, ansioso por demostrar su valía. Subimos a nuestra embarcación, un pequeño bote de patrulla, y nos adentramos en la densa vegetación. A medida que navegábamos por el agua turbia, la selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, con sonidos de animales y el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar a la zona indicada, desembarcamos y comenzamos a explorar. La selva era espesa y el aire estaba impregnado de humedad. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, mientras nos adentrábamos en la espesura. También nos dijo: «Sabemos que hay movimiento de narcotraficantes en esta área. No queremos ser sorprendidos». Mientras avanzábamos, encontramos huellas frescas en el suelo. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», comentó Castillo, señalando las marcas en la tierra. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de un enfrentamiento. La selva parecía observarnos, y una sensación de ser acechado se instaló en mi interior. Después de un par de horas de patrullaje, llegamos a un claro. En el centro había un campamento improvisado con tarimas de madera y sacos de arena. El sargento, al ver eso, dijo: «Este debe ser su escondite. Vamos a investigar». Con cautela nos acercamos al campamento y lo que encontramos nos dejó helados. Había armas, paquetes de productos ilícitos y un mapa que indicaba rutas de tráfico. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuré, mientras el sargento examinaba los documentos. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. «Silencio», ordenó Torres. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el sonido que se acercaba, y de pronto vimos a un grupo de hombres armados. Claramente eran narcotraficantes que se acercaban al campamento. «Debemos escondernos», susurró Castillo, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestra posición pudimos ver cómo los hombres hablaban entre sí. Estaban riendo y revisando los paquetes. Mi corazón latía con fuerza. Sabíamos que un enfrentamiento era inevitable, pero no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras observábamos, uno de los narcotraficantes se separó del grupo y comenzó a inspeccionar el área. «Es un error, no deberíamos de estar aquí», escuchamos que decía. Sus palabras parecían cargadas de desesperación, como si hubiera algo más en juego. Fue entonces cuando notamos que había un aparato de comunicación en su cinturón. «Podrían estar esperando refuerzos», murmuré, dándome cuenta de que teníamos poco tiempo. El sargento tomó una decisión rápida y dijo: «Vamos a rodearlos. Si podemos sorprenderlos, tendremos la ventaja». Nosotros asentimos y comenzamos a movernos con cautela, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban y la lluvia comenzó a caer, creando un caos en la selva. Los narcotraficantes, asustados por el clima, comenzaron a moverse erráticamente.
«Vamos», gritó el sargento. Con un grito, salimos de nuestro escondite y cargamos contra ellos. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres armados comenzaron a disparar y las balas silbaban a nuestro alrededor. «¡Cúbranse!», ordenó el sargento, mientras disparaba a uno de ellos. Yo me agaché detrás de un tronco tratando de estabilizar mi respiración. Castillo, temblando, disparó al aire, pero sus manos temblorosas no le permitieron apuntar correctamente. En medio del caos, una figura oscura emergió de la selva. Era un ser grande y amenazante, con ojos brillantes que reflejaban la luz del relámpago. Pensé que estaba viendo cosas. «Andrés, concéntrate», gritó Torres, sacándome de mi trance, pero la figura continuaba observándonos, como si estuviera evaluando la situación. El grupo de narcos, aterrados por la aparición del ser, comenzaron a disparar en su dirección. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de ellos, mientras retrocedían intentando escapar. El ser se movió rápidamente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vi cómo uno de ellos caía al suelo gritando de dolor. «Es nuestra oportunidad», dijo el sargento, y atacamos con más fuerza, aprovechando el pánico que había creado la criatura. La batalla fue intensa, y cuando el polvo se asentó, nos encontramos con un par de narcos atrapados. «Están rodeados, ríndanse», gritó Torres, con más valentía de la que pensé que tenía. Finalmente, los hombres se rindieron, y el sargento les aseguró que no tendrían problemas si cooperaban. Mientras los esposábamos, la figura oscura desapareció en la selva, dejando atrás una sensación de inquietud. Con los narcos bajo control, sabíamos que debíamos informar a nuestras autoridades. Regresamos al campamento llevando a los prisioneros. La tormenta había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Al llegar a la base informamos sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado una huella en nosotros. La figura oscura que vimos parecía ser un espíritu que se había quedado en esa selva. Saludos. Era una noche calurosa en Culiacán, cuando recibimos la orden de realizar un operativo de vigilancia en las fuerzas de la ciudad. Mi nombre es Carlos y pertenezco a la Marina de México. La zona estaba marcada por la violencia del narcotráfico, y aunque habíamos estado en muchas operaciones, esta vez había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Junto a mí estaba el sargento Ramírez, un veterano con un agudo sentido de la intuición, y el marinero Torres, un recién llegado que estaba ansioso por comenzar. Nos dirigimos a un terreno baldío, donde se había reportado un posible intercambio de sustancias ilícitas entre grupos rivales. La oscuridad nos envolvía, y los sonidos de la noche parecían amplificarse en el silencio. Al llegar, desplegamos nuestro equipo y nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mientras me movía entre los arbustos, escuché murmullos a lo lejos, como si alguien estuviera hablando. «Carlos, ¿estás ahí?», susurró Torres acercándose. «Escucho voces, no suenan normales». Dijo eso mientras temblaba. En ese momento mi corazón se aceleró. «Pongámonos alerta», le respondí, convencido de que no estábamos solos. De repente, un grupo de hombres apareció frente a nosotros, y claramente pertenecían al cartel. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos, apuntándonos con su arma. En un instante, el ambiente cambió de tenso a caótico. Los narcos comenzaron a disparar, y nosotros respondíamos buscando cobertura detrás de unos árboles. La balacera se intensificó, y en medio del intercambio de disparos, la atmósfera se volvió extraña. Las voces que había escuchado antes se hicieron más claras, resonando en mi mente. Se escuchaban unos susurros, como si nos hicieran saber que no estábamos solos, como si una presencia oscura estuviera observando todo.
La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y aunque los narcos estaban ahí enfrente, el verdadero peligro parecía venir de otro lugar. En un momento de confusión, el sargento Ramírez cayó herido en el hombro. Yo grité, «¡Sargento!», mientras intentaba llegar a él, pero en ese instante, la figura oscura que había sentido todo el tiempo emergió entre las sombras, una forma distorsionada que parecía alimentarse del caos. Los narcotraficantes se detuvieron, estaban aterrados y comenzaron a retroceder. Aprovechando la distracción, ayudé al sargento a levantarse y junto con Torres comenzamos a retroceder. La figura continuaba acechando. Se escuchaban susurros llenando el aire mientras nos alejábamos del tiroteo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Torres. Su voz estaba temblorosa. Yo me limité a responderle que no lo sabía, pero que no podíamos quedarnos aquí. Finalmente, logramos llegar a nuestro vehículo y escapar de la zona, pero esa experiencia les aseguro que nos dejará marcados para toda la vida. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a la Marina de México, a militares y a todos los gafes que nos estén escuchando. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra Marina. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.